Ya se prendió el motor y se abren los caminos que llegan a horizontes de color. La pancha ya arrancó, culturas y destinos, brindemos por la ruta que trazó. Allá va la pancha, pancha va la vida, que del resto se encargue quién sé yo. Allá va la pancha, pancha va la vida, mejor me subo con ella y me voy. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pancha la Vida. ¿Cómo andan? Bueno, nosotros estamos acá cargando agua. Allá se ve la Fer de fondo. Es muy loco porque acá en Hungría hay muchos lugares para poder cargar agua potable y se utiliza ese tipo de maquinaria. Me parece que es bastante antigua, pero funciona y funciona a la perfección. Nos costó igual como 3 de estos aparatos darnos cuenta cómo funciona, porque tiene ahí un jeito. Bueno, acá estamos haciendo ruta. La idea es en un ratito hacer frontera, porque como sabrán, y si no lo saben, si nos acompañan, bienvenidos. Estamos cumpliendo casi que los 90 días del espacio Schengen y tenemos que irnos a un país que no pertenezca al espacio, y en este caso el que está limítrofe a Hungría, que es donde estamos, es Serbia. Así que si todo sale bien, son las 4 de la tarde, de repente en una horita ya estamos haciendo frontera. Nos tiene un poquito ansiosos, es la primera que vamos a hacer después de estar 3 meses acá en Europa. Bueno, el idioma es bastante complicado, pero las experiencias de otros viajeros han sido buenas, no hay mucha vuelta que darle. Si vos tenés los papeles y estás en regla, podés pasar. ¿Y cómo era el jeito, María Fernanda? ¿Hay que apretar? Gente, pasamos ya como 5 de estos, sí, teníamos como unas bolas haciéndole así, a ver si salía agua, y había que apretar. Tiki. Así que Perfecto. agua potable gratis. Así que si están por Hungría, si sos viajero o no sos viajero, no importa. Esto es potable, pueden cargarlo sin temor alguno. $40 kilómetros para la frontera. Tompa. Tompa se llama. ¿Tompa de este lado será? Sí. Supongo. Bien. ¿Cómo estamos? ¿Cómo la estás pasando? ¿Yo? En esta previa de frontera. Primera frontera donde te piden Documentos. porque salimos del espacio. Con los nervios usuales de frontera. Bien. Pero más tranqui igual porque ya venimos como pasando varias, aunque no son fronteras, como quien dice. Claro, esto es como volver un poquito a Latinoamérica, que cada país tenía su requisito de salida y de entrada. Pero bueno, los comentarios ahí en Google decían que era una frontera bastante amigable. Pero antes de hacer frontera, una de las cosas que tenemos que hacer es comprar o activar, si ya la compraste, la eSIM para el nuevo país. En este caso es un plan para los Balcanes que... ¡Opa! Se me fue. Ahí. Que en este caso, bueno, incluye no solamente Serbia, que es a donde vamos, sino Bosnia y Herzegovina, Albania, Montenegro, Kosovo y Macedonia del Norte. Todo en el mismo plan, así que no vamos a tener que andar cambiando de chip cada vez que, de eSIM, en realidad no es chip, esa es la facilidad de comprar esto, cada vez que pasemos a otro país. Ahora sí, pronto la eSIM ya está en el teléfono, lo único que va a quedar es que se va a activar la línea una vez que entremos en territorio de Serbia, pero ya queda todo hecho con la eSIM que teníamos acá, porque recuerden que uno precisa tener internet para poder bajar, como quien dice, descargar la eSIM dentro del teléfono, ¿sí? Con nuestro código PANCHA tienen un 5% de descuento y la verdad es que vale tener internet y estar comunicado mientras estás de paseo, mientras andás viviendo en otro lado, así que les dejamos ahí el código para que puedan utilizarlo. Era todo lindo hasta que llegamos a este asfalto. Ya estamos ahí nomás de la frontera. A unos 24 minutos, Sí. esquivando pozos. Vamos a pasar por las vías del tren, me parece. Sí. Eso parece.
No parece inaugurado, no sé, porque no están los semáforos funcionando. Bueno, por los dudas, vamos despacio. Miren los colores ya del otoño fuerte, ¿no? Ya es un amarillo intenso. Mira qué linda iglesia. Sí. Ahora sí estamos a 8 kilómetros de la frontera. Último pueblito de Hungría, muy chiquito, muy de campo, lindo. Ya estamos llegando. Nosotros creo que tenemos que ir para allá. Hi, hello. Hi. Ya. Ah. Bueno, luego de presentar los pasaportes, ahora nos hacen pasar por este lado, que supongo yo que debe ser como para también sellar. Oh, no. Hay dudas. Hay dudas y poca certeza. Hi. Tirando con ser de colores. Yeah, okay. A chequear. Scooby-Doo. Bueno, una leve revisión. Se llevaron los papeles y a esperar. Sí, de hecho creo que está llamando a su jefe porque dijo Uruguay y no tiene ni idea de dónde estamos. Y de hecho nos preguntaba si teníamos visa, si teníamos permiso para entrar acá al país. Así que estoy con un leve nerviosismo. A ver qué onda. Acaba de llamar por radio a otra persona. Un pasaporte vi que lo selló. Ah, falta el tuyo entonces. Y a todo esto, ¿qué te iba a decir? Esta es la salida recién de Hungría, que normalmente las salidas son como... Son fáciles. Si te vas de mi país no pasa nada, seguí para adelante. Andate nomás. Pero bueno. A esperar que nos levanten esa barrera. Ahora sí, se levantó la barrera para nosotros. Vamos a nuestra próxima frontera con Serbia. Vamos, vamos. Para mí lo que se fija, me quedé pensando. ¿Qué es? Chequean si Uruguay tiene algún tipo de ¿cómo se llama cuando hay una colaboración entre países? Convenios. Ahí va, algo de eso. Así que bueno. Ah, por si es necesario vos decís algún tipo de visa o alguna cosa. Exacto. Y allá, miren, ya estamos viendo, capaz que el señor nos para o no, por las dudas, fíjate. Pero ya dice República de Serbia. Vamos arriba. Cada vez más ruzzo se pone esto. Ah, sí. Ahí quedaron entonces los sellitos. No se ve nada de qué país es, ¿no? No, bueno. Nada de nada, che. Igual ahora... Y acá tenemos que esperar porque hay como una fila. Ya estamos acá. Estamos a un auto de distancia. Dije, tenemos una fila, pero no, ya estamos llegando. Estamos adentro. Mira, ya hay un amiguito chiquito. ¿Qué haces ahí en la calle, che? Creo que es el primer perro callejero que vemos desde que estamos acá. Así que bueno, quedan sellar ahí. Y estamos a solo 12 kilómetros del lugar donde vamos a dormir hoy. Así que muy, muy, muy cerquita. ¿Qué hacemos acá, Fede? Ahí vienen los policías, así que... A ver si nos dan o no nos dan el pase. Ok. Voy. Creo que le van a pedir para revisar la camioneta. Ahí lo vemos desde la cámara de atrás. Bueno, no sé. Ahora sí, sellito de entrada. ¿Ya podemos festejar entonces? Mirá. ¿Vamos a festejar? Cuando pase esa barrera de ahí, voy a festejar. Bueno, voy a esperar que pase esa barrera para festejar la entrada a nuestro país. ¿Sí? Para allá, cuando sube la barrera. Entrada a nuestro país número 25. Pero no. Ah, no había que esperar la barrera, miren esto. Había que pasarla por el costado. ¿Ahora sí? Ahora sí, vamos arriba. ¡Vamos a Serbia! Voy a tener que tomarme una cerveza para bajar porque estos que están acá no son las amígdalas. No son las amígdalas. Entonces entendemos menos los carteles. Vamos arriba, vamos a Subotica. Y acá las normas. Bueno, dentro de los pueblos 50, por fuera 80. Y luces prendidas las 24. Uy, Oli. Luces prendidas las 24 horas. Subotica, ahí vamos. Nos iba a parar un policía, pero nos dijo no, seguí de largo. Mirá la cola de los camiones para entrar
Tremendo. Igual para venir también, pensamos que íbamos a tener que esperar un montón y al final no fue así. Bueno, el tema fue así, explico. Me hicieron bajar, lógicamente para revisar. No les cuadraba, no les cerraba. Me hicieron preguntas, ¿qué estabas haciendo? ¿Hace cuánto que estás viajando? ¿Cuántos kilómetros hiciste? Cuando les abrí la casa rodante, a diferencia de otros oficiales en aduana, yo no entendí si les gustó mucho o le dijo, bueno, acá hay muchas cosas. No entendí mucho, me parece que les gustó la casa. Yo creo que les gustó. En inglés más o menos se entendió que les gustó. Yo agarré con el mapa que tenemos acá atrás, le expliqué, mirá, hicimos todo esto. No le cerraba, me miraba, me hacía más preguntas, hasta que dije, Pancha la vida, buscame en YouTube. Me buscaron en YouTube y a partir de ahí... Sellaron el pasaporte. No, ya estaba sellado me parece, pero le estaban buscando, ¿viste? Le estaban buscando la vuelta. Como no sabes el idioma, no sabes si era de curiosos o era, ¿de qué? O era por un tema de que sospechaba, yo qué sé, no sé. Pero bueno, estamos adentro, así que vamos. Primeros kilómetros en Serbia. Nos tocó un día un poco feíto. No, está más nublado. allá de que está atardeciendo. Son las 6 y el sol baja ahora a las 6. Fernandita, ¿tomaste calor? Yo entré en mucho calor en la... Contale en la frontera. Sí. Porque bueno. Mirá, ya estamos llegando a... Ay, juntada de cochecitos. Sí. Muy bien. Ahora sí ya estamos llegando. Estamos encontrando una ubicación por Park4Night, por la aplicación, que dice que es libre de pago, que han pasado una noche muy tranquila y que queda solo 10 minutos del centro, así que es un golazo. Después de bajar tensiones ya estamos tranquilos, ya acomodamos todo. Son las 7 menos 10 de la tarde, vamos a caminar un poquito por el centro. Es una ciudad chiquita, bien típica de frontera. Tiene un centro chico, pero la ciudad es grande. La ciudad es grande, tenés razón. El centro es chiquito en realidad, como la parte amarillita, digamos, de Google. Ajá. Es chiquita. Bien, y bueno, la idea es ver qué onda. Te habla para las personas no videntes. Se huele en el aire olor a qué, a churro, a panificado, a fritata. Pero mira, puede ser un langos porque es fritado. Ahí va. Y esto, mirá, bien retro. Por esta zona ya en Hungría ya pasaba. Hay mucho, juegan mucho con lo retro. Hay como mucho recuerdo. Propaganda, pero vos odias que diga propaganda. No, bueno, puede ser propaganda, sí. Hay como eso, ¿no? Mucho afiche retro. Es de noche, no se ve mucho, pero eso que ven ahí es el ayuntamiento de Subotica. Te lo muestro de día, mirá. Te lo muestro de día. Está. Dijimos que estamos en Subotica. Subotica. Subotica, ¿no? Exacto. Bueno. Nuestra primera ciudad de Serbia. Sí, y se la ve tranquila. La gente está saliendo de trabajar. Ya hace un frío interesante. Pero nada que te deje adentro de la combi. Estamos saliendo. La verdad es que se nota la diferencia con quizás las ciudades europeas, ¿no? Como a simple vista se siente, pero se siente también un país muy seguro, muy tranquilo y sigue siendo bastante unplugged en cuestión ruidos, ¿no? Se escucha alguna musiquita de fondo de algún local, pero no hay como una venta ambulante, quizás también porque es de noche. Sí, miren que ahora estamos en la plaza central que aparece ahí atrás y no hay casi que gente caminando. Llegamos justito para una feria, ¿no? ¿Mercadito? ¿Qué viste? Sí, mira, dice que vengo diciendo que voy a comer. Bien. Y acá llegó. Y vale 300 dinares el simple o 350 con Nutella. Dinar es la moneda oficial de Serbia. Vamos. Va por la punta María Fernanda a ver el helado.
Sabores diferentes. Bueno, Fernanda, primera decepción Serbia. ¿Qué momento? Ya habías elegido casi que el gusto. Todo. ¿Y qué pasó? Un helado de un sabor valía menos de 50 pesos uruguayos, o sea, 100 dinares. Podías elegir y cambiarle el precio un poquito si era un vasito o un cono más grande, pero solo aceptaba efectivo y todavía no tenemos efectivo. Segundo intento. Y eso que hace frío, pero esta mujer ya saben lo que pasa con los helados. Miren, justo nos encontramos con un lugar de cambio donde se pueden observar cómo son los dinares. Deben haber también monedas, que nos quedará saber cómo son. Y de abajo. paso, Sí. te cuento que el helado está muy bueno. Ah, porque al final triunfamos, no dijimos nada. Triunfamos en el helado, valió 130 dinares y elegí el sabor de la fruta del dragón. Está muy bueno. Buen apetito. Buenos días para todos. ¿Cómo andan? Bueno, ya andamos metiendo ruta, salimos de Subotica, que la verdad estuvo hermoso. Estamos combinator. Estamos combinados, es verdad. Y estamos yendo hacia una nueva ciudad que se llama Novi Sad. Y lo que vamos a experimentar ahora es un peaje en Serbia. Ya estamos haciendo la fila. Parecería ser que lo que tenemos que hacer es retirar un papelito y después pasamos por otra caseta y según los kilómetros que recorrimos, el costo que hay que pagar, ¿no? Claro, a diferencia de otros países que vos pagabas de antemano una viñeta que te contemplaba todos los peajes del país, acá es por tramo. Entonces como suele ser más justo y me parece que es más barato. Así que ya veremos si es eso. Sí, es un peaje, está confirmado. Vamos a ver. Podés tener un telepeaje como se muestra ya cuando pasan estos autos o un señor que vamos a ver si es que capaz que ya tenemos que pagar, que no es solamente un tiquecito, Veremos. porque como no entramos No. en el inicio de esta ruta La gente toca. y te dan un ticket. Toca el cuadradito negro que está ahí. Tuki. Ah, Gracias por enseñarnos. Acá mismo. menos mal, ahí dice ticket. Ticket. Ya lo tienes. A ver qué dicen. Así. AAC1466. Ah, eso es lo otro, te leen la matrícula, ya quedamos registrados. Bueno, no se entiende nada, pero dice have a nice trip, así que tengamos un lindo recorrido hasta Novi Sad. Paradita técnica. A lo largo de las rutas siempre hay unas paradas. Unos espacios parking. Claro, para poder descansar y demás. Vamos a ver si nos podemos bañar tranquilos en este lugar. Hay baños públicos, hay mesitas, hay basura y hay espacio para estacionarse, así que donde te guste más, que hay espacio de sobra. Sí. Allá hay baños químicos. Allá. Muy bien. Llegamos, Lucy. A ver. ¿Estás feliz? Qué lindo que es bañarse al solcito. Lo estamos precisando. Una parada técnica que vino justito, en el momento esencial. Y ahora antes de entrar a este pueblo, porque en realidad ya adentro, nos vamos al súper, nos hace falta un buen surtidito. Y vamos a ver si podemos mostrarle a ver qué venden acá, cuánto sale. Y A ver si cambian algo en realidad, porque vamos a ir a la misma marca que nos encanta, que es Lidl, por los mejores precios que hemos conseguido. Y vamos a hacer el esfuerzo de entender a ver qué estamos comprando. Y como ya estamos saliendo de la autopista, esta es la autopista E75 que no lo dijimos, pero te lleva hasta Grecia, Sí. de una. Vamos a tener que pagar, me parece. Ahora sí, ya llegó el momento. Y ahora. Y bueno, creo que ahí dice las tarifas, no sé si se ve. Tuki, le saqué una foto, a ver si después las podemos leer mejor. La duda del millón es, hay gente, mi amor, vamos arriba. Dice que somos No. categoría 2. No, categoría 1. ¿Es posible? 510.
parecería ser, no se llega a leer, pero dice 510, lo cual serían 200 pesos. 5 dólares más o menos. Thank you. 5 dólares más o menos. ¿Sí? Sí. Corroborado. Te explica todo ahí. Debe tener como diferentes cosas la fracción, porque dice 425 más 85, 510, el total de nuestro peaje para llegar al siguiente pueblo de Serbia. Va, ciudad, qué pueblo, ¿no? Ahí podías haber entrado atrás. Pero bueno. ¿Ah, este lado? Sí, amor. Era la entrada que tenías atrás. Igual ahí puedes volver a entrar. Quédate acá y ahí entras donde está entrando el auto. El mapa me marcaba esto. Por eso Bueno, dice, está bien. Y no vi. Mira, buscar esa hora. ¿Qué es ahí? Sí, donde quieras. Ya estamos en el súper. Vamos a la sección panes que siempre estamos comprando. Acá tenemos una oferta de, vamos a decir, medio dólar. Sería así, 0,5, un poquito más. Igual ponemos los precios. Este, por ejemplo, que es el que llevamos nosotros, que pesa 750 gramos, calidad A, sale 177. Sección frutas y verduras. ¿Qué tenemos acá, por ejemplo? Manzana. Sí. La manzana está a... ¿Cómo dijimos la conversión? 155, lo vamos poniendo acá. 1,5. 1,5 dólares sería el kilo, más o menos. Es barato, pero hay que darle. Hay que comer rico. Y la verde está más barata. Está 129, que sería 1 dólar con 2. Esto hay que correr la coma 2 lugares para pasarlo a dólares. Así que vamos con la verde. Vamos con la verde. Me tenté con unas uvitas que están a 149 el kilo y acá 164 el tomate. 1,6 dólares el kilo. Pero están medio... Bueno, este está bien. Hay algunos y algunos. ¿Qué encontraste? 1 dólar la lata de arveja de 400 gramos. Y 1 dólar con 0,6 la de hecho. ¿También? ¿400 gramos? Sí, porque son de las grandes. Una bolsita de 4 bajos a 1,4 dólares. Tenemos una duda. No sabemos si la papa, porque lo que estamos viendo acá son papas, tenemos blanca y rosada. Y bueno, no sabemos si el precio está entre 67 o 59 o 102. De todas formas, sigue siendo a menos de 1 dólar Sí, claro. el kilo. Y mi consulta es, ¿cuál es la gran diferencia entre la papa blanca y la rosada? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Qué me cuentan? ¿Me dejan en comentarios? Porque a mí me gusta más la blanca. No sé si es un tema de agua, de textura, pero siempre llevo blanco. Fede en el sector fiambres. Bueno, parece ser como un lomito canadiense, no sé cómo... No, ¿lomito canadiense se dice? Puede ser. Bueno, sea lo que sea, es 1 dólar con 4 los 100 gramos. Casi siempre la parte de carnes y demás no es lo más barato del súper, pero tampoco me parece excesivamente caro. Así que, y acá por ejemplo... Mira acá los salamines, están gigantes igual, 4 ¿no? dólares, 4 dólares. Los 600 gramos. Ah, porque son dos. 2, esto es barato. Esto es barato, sí. 4 dólares esto. Sección quesos. El más barato es un Gouda de 300 gramos que vale 3 dólares. 3 dólares. Bastante bien. Hay obviamente un montón de opciones, nosotros eligiendo siempre la más barata. No, pero no solamente barata, sino que rica. Porque esta marca la hemos probado y es muy rico el queso. Derrite, sirve para todo. Sección pastas de estas, ¿no? Que están ya refrigeradas, 3 dólares. Unos tortelines de 500 gramos. Acá tenemos ñoquis a 1 dólar y medio. También 500 gramos. A ver qué más. ¿Qué agarraste? A ver. Para quien no le gusta hacer la tarta, Sí. la masa de la tarta, 2 dólares. 2 dólares. Acá tenemos un pancito de ajo. Esto es muy rico al horno, ¿no? Si no lo probaron, es medio malo, pero bueno, 1 dólar y medio. Y por ejemplo acá lasañas ya hechas, van derecho al horno, 4 dólares y traen 400 gramos. Yo creo que es una buena porción. Y si no tenés el kilo de lasaña ya de carne, miren esa pinta, la boloñesa, a 9 dólares.
Sector también de que nos gusta mucho estas pisitas porque nos sacan de apuro, cuando hacemos ruta, llegamos cansados, estirarla al horno y más nada. Y Con tenemos... 3 pizzas. A ver, ¿cuánto? 3 pizzas, Sí. 502. O 5 sea, $5. $5, 3 pizzas ya con mozzarella y están buenas, ¿eh? No es que son... Y si querés, si no, tenés 2 pizzas margarita a 2,5 euros. O sea que... ¿Trae 2 o una esa? Creo que una, ¿no? A ver, trae una, sí, Una es sola. verdad. Esta es la mejor promo. Pero Esta atente... para el cumple. ¿Usted quiere hacer un cumple acá en Serbia? No dude, ¿eh? Un kilo también, 4.49, más barata. Un kilo sí, a $4,5. Bueno, a probarla. ¿Qué te parece? Para mí puede ser. Va. La Coca-Cola de 2 litros está a $1,50. Tenemos también la Cero de 2 litros, $1,50. Palate esta Fanta. Mira esta Fanta azul. ¿De qué sabor será esto? ¿Qué Yocata, será? dicen. Yocata Fanta. Yocata Fanta. Está a $1,2. Sección fideos, arroz y demás cuestiones. Tenemos $1. $1 el paquetito de 500 gramos. Vamos a llevar uno. Y acá tienen también a $1 y un poquito más como para la sopa. Que podríamos llevar como para la sopa, ¿eh? Fer, ¿qué opinas vos? ¿Cuánto es? 1,3. 50 pesos. Un kilo de arroz. 50 pesos. Coditos. 37. Medio kilo, o estamos hablando de $0,60. Va, creo que es este, ¿no? Sí, cada capi. Sí. ese. Este entonces, ¿no? Vamos con ese. Hay fusilli también si querés. Fusible, llevamos uno y uno. Toma, te devuelvo este. Bueno, perfecto. A $3 la Heinz de, creo que esto es litro, 8,75. Y después la Garlic, también a 3. La mayonesa Heinz Garlic. ¿Esta cuánto sale? Este vale 117, $1,8. 300 mililitros y esta 2,89. Ahí va. Llegó el momento de la pasta de tomate, esta que tenemos acá que vale los 500 mililitros, $0,60. Y miren la misma la diferencia que hay, ¿no? 500 gramos, otra ya te vale $1,27. Así que vamos por la baratita. Tengo una gran sorpresa para vos. ¿Estás ¿Cuál? pronta? Dale, a ver. ¡Polenta! ¡Qué rico! ¿Hace cuánto que no veíamos? polenta? ¡Montón! Muchísimo. ¿Y cuánto vale? ¿Cuánto vale? No sé, la vi acá. La dejaron solita, pero ya te digo, a ver. A ver si encontramos dónde está el paquete. $1, los 500 gramos. Divino. Hoy se Va. come polenta. Gente bonita, llegamos a la parte de los vicios. La cerveza, que ya la vimos, es barata. 60 centavos de dólar, 60,6, 80 centavos. Todas son de medio litro. 70 centavos, 90 centavos. Alguna llega al litro. La más conocida, la Heineken, por ejemplo, está a $1,2, la de medio. Y así con todo. Aceite de litro a $1,8 el litro. Y por ejemplo, aceite de oliva a $4,7. Ya salimos del súper. El total fueron más o menos unos $40, ¿verdad, Fede? Haciendo la conversión. Sí, más o menos, sí. Así que estuvo bastante bien. Bastante bien. Pensé que iba a ser más barata la cuenta final, pero está. Uno a veces Llenamos el carrito. llenamos un carrito, es verdad. Y ahora vamos a encontrar el lugar donde vamos a estacionar, que ya estuvimos bichando ahí por Park Fortnite. Parece que es un lugar gratuito, cerca de lo que sería la costanera, la Rambla, Y a unos 20 minutos del centro. caminando. Lo lindo es que los días se están presentando muy cálidos de día, más no de noche, ¿verdad? De noche baja bastante. Ay, mamá, de noche se pica. Pero bueno, si de día hay sol, nosotros somos felices. Ya llegamos, Lucy. Esta es la costanera que les decíamos que vamos a tener que caminar luego. Gran puente, ¿eh? Gran puente, sí. Vamos con nomás. Según ¿Y este ya será el río Danubio? Sí, se la novio. Que lo volvimos a ver, lo vimos En muchos países en ya. Budapest, lo vimos en Eslovaquia. Y ya tiramos la data, que es un río que atraviesa 9 países. Entonces nos lo vamos a encontrar varias veces en este trayecto europeo.
¿Qué pasó? Llegamos, Lucy. Bueno, ahí nos estamos estacionando. Está muy buena la zona. Acabo de venir. Hay como un buque de guerra. Muy llamativo. O está pintado de guerra. Capaz que no es nada. Pero como se ve, zona de pescadores. Así que eso es señal cuando hay pescadores de que es una zona silenciosa, tranquila. Allá de fondo el puente, y más atrás donde están los edificios es el centro mismo. Nos vinimos a caminar un poquito por la Rambla, está bajando el solcito, nos encontramos con esto, nos colgamos. El clásico, ¿cómo se llama? Claro, el bochas, parecido al tejo en la playa, con unas normas diferentes. Ahora les dejamos unas imágenes, pero están hace rato y se juega fuerte, ¿eh? Está muy interesante. Sí. Tuki, afuera todas. Qué puntería. Son años. Bueno, salió la foto. ¿Qué compraste? Un heladito. ¿Cuál? Hola, Mira, hi. este que dice ricota y naranja. Ricota y Gracias. naranja. Y después este otro de allá, que no sé qué es, pero es chocolate con alguna cosita. Ah, mirá. Así que a probar. Qué buenos gustos que hay, ¿no? Está diferente, ¿no? Este me pareció re diferente. ¿Y cuál fue su costo? Ah, no sé. A ver. Ah, no sé, 4.40, que son $4 más o menos, por ahí.